Las almas muertas, de Nikolai Gogol, parte 7. Recordemos dónde habíamos quedado al final del capítulo anterior. Chichikov había visitado a varios terratenientes para comprarles almas muertas. Posteriormente, se dirigió a la capital de la provincia para registrarlas a su nombre. Allí se encontró con varios de sus nuevos conocidos y amigos que, tomando a Chichikov por un millonario, revoloteaban encantados en torno a él. Decidieron invitarlo a una fiesta en su honor para celebrar dichas compras, donde además se topó con una jovencita por la que había sentido un flechazo. Pero en esa fiesta apareció Nozdriov, uno de los terratenientes a quien Chichikov intentó comprar derechos de propiedad sobre campesinos que en realidad habían fallecido y aún no habían sido dados de baja en el censo. El tal Nozdriov era un pendenciero, borracho, jugador y mentiroso, que, recordemos, había intentado timar a Chichikov con una partida de damas. En la fiesta, borracho, hizo lo propio. Soltó toda la verdad acerca de lo que Chichikov compraba. No eran campesinos, estaban muertos. Todos se quedaron atónitos, pero, dada la reputación de Nozdriov, no le acabaron de creer. Recordemos también a otra terrateniente a la que Chichikov acabó comprando almas muertas y que tendrá que ver en este capítulo. Koroboshka, aquella mujer desconfiada y tacaña que, a pesar de que las almas muertas eran tan solo un gasto y Chichikov encima le pagaba por ellas, ella solo veía una cosa, que si Chichikov pagaba era porque ganaba, y si pagaba X es que ganaba más. Y debido a su fijación con eso, no conseguían cerrar ningún trato. Al final, incluso Chichikov perdió la paciencia y se enfadó. Le soltó una mentira, que era el comprador oficial de suministros para el Estado. Y ahí sí, ella cambió. Le vendió las almas encantada, esperando con eso metérselo en el bolsillo para, más adelante, venderle los excedentes de su hacienda. Continuemos. Las almas muertas. Capítulo 9. Por la mañana, mucho antes de la hora admitida para las visitas en la ciudad de Nidatichki, una dama, vestida con una coqueta esclavina de cuadros, acompañada de un lacayo enfundado en un capote de varios cuellos y tocado con un sombrero redondo acharolado y galoneado de oro, salió revoloteando por las puertas de una casa de madera naranja con buhardilla y columnas azul cielo. Con una prisa fuera de lo común, la dama subió dando saltitos al estribo levadizo de una calesa que la esperaba en la entrada. El lacayo, acto seguido, cerró la portezuela, hizo desaparecer el estribo y, aferrándose a la correa posterior del vehículo, gritó al cochero: ¡En marcha! La dama acababa de enterarse de una noticia y sentía el impulso irrefrenable de comunicarla cuanto antes. Miraba a cada instante por la ventanilla y constataba, con un disgusto indescriptible, que aún quedaba medio camino por recorrer. Todas y cada una de las casas le parecían más largas de lo habitual. El hospicio blanco de piedra, con estrechas ventanitas, se estiró interminablemente,
de modo que la dama no pudo evitar exclamar: «Maldito edificio, nunca se acaba». En 2 ocasiones el cochero ya había recibido la misma orden. «Más deprisa, Andriushka, más deprisa. Hoy tardas de un modo insoportable». Finalmente llegaron a su destino. La calesa se detuvo ante otra casa de madera, baja, gris oscuro, adornada de pequeños bajorrelieves blancos sobre las ventanas, enrejadas con altas celosías. Enfrente, en un jardincito estrecho, se erguían unos arbolitos raquíticos emblanquecidos por el polvo de la ciudad. Detrás de los cristales se veían macetas de flores. Un loro que se balanceaba en su jaula, colgado de una anilla por el pico, y 2 perritos que dormían al sol. Allí vivía una amiga sincera de la dama recién llegada. El autor encuentra harto difícil nombrar a las 2 damas de manera que no vuelvan a enfadarse con él como ya lo hicieron en el pasado. Llamarlas con un nombre ficticio es peligroso. Sea cual sea el nombre que se invente, por fuerza se encontrará en algún rincón de nuestro estado, habida cuenta de lo grande que es, alguien que lo lleve. Y éste necesariamente se enfadará a muerte y empezará a decir que el autor ha ido en secreto a espiarlo, a averiguar quién es, con qué ridícula pelliza se abriga, a qué Agráfina Ivanovna frecuenta y qué le gusta comer. En cuanto a optar por referirse a alguien por los rangos, Dios nos libre, el peligro es aún mayor. En los tiempos que corren, tanto rangos como títulos están tan irritados que todos, sin excepción, ven alusiones personales en cualquier libro impreso. Por lo visto, tal es la sensación que flota en el aire. Basta con decir que en una ciudad hay una persona estúpida para que salte un señor de aspecto respetable y se ponga a gritar: «Yo también soy una persona, por tanto también soy estúpido». En una palabra, enseguida ata cabos. Por tanto, para evitar estos contratiempos, nos referiremos a la dama que recibía la visita, tal como la llamaban casi unánimemente en la ciudad de Nidatichki. Esto es, la dama agradable en todos los sentidos. Este nombre se lo había ganado a pulso, ya que no escatimaba esfuerzos en mostrarse amable en grado superlativo. Si bien es verdad, a través de la gentileza se deslizaba, toda la vivacidad del carácter femenino. Y a veces también de cada una de sus palabras agradables emergía, cada aguja. Dios nos libre, por lo demás, de entrever lo que hervía en su corazón contra cualquiera que, de cualquier modo o por los medios que fuera, tuviese la tentación de disputarle el primer puesto. Pero todo ello se envolvía del más delicado refinamiento social que se pueda encontrar en una ciudad de provincia. Ejecutaba cada movimiento con elegancia. Incluso sentía inclinación por la poesía y sabía mantener a veces la cabeza en una postura soñadora. Y todos se mostraban de acuerdo en que era, en efecto, una dama agradable en todos los sentidos.
La otra, su visitante, no tenía un carácter tan polifacético. Y por eso la llamaremos a secas la dama sencillamente agradable. La llegada de la visitante despertó a los perritos que dormían al sol. La peluda Adele, que se enredaba sin cesar con sus propias lanas, y el faldero Popurrí de finas patitas. Una y otro, ladrando, fueron a menear la cola al vestíbulo, donde la visitante se desembarazaba ya de su esclavina y dejaba al descubierto un vestido estampado y de color a la moda, con largas colas de piel alrededor del cuello. Mientras, el perfume de jazmín invadía toda la habitación. En cuanto la dama agradable en todos los sentidos se enteró de la llegada de la dama sencillamente agradable, corrió al vestíbulo. Las damas se cogieron de las manos, se besaron y lanzaron los mismos gritos que dos colegialas que se encuentran poco después de haber acabado los estudios y a quienes sus queridas mamás aún no han tenido tiempo de explicar que uno de sus padres es menos rico que el otro y ostenta un rango inferior. El beso tuvo que ser sonoro, pues los perritos reanudaron sus ladridos, lo que les valió un pequeño azote con el pañuelo. Ambas damas se encaminaron al salón, azul como es natural, con un sofá, una mesita ovalada e incluso unos pequeños biombos cubiertos de hiedra. Detrás de ellas corrieron, sin dejar de gruñir, la peluda Adele y el alto Popurrí sobre sus finas patitas. Por aquí, en este rinconcito, decía la anfitriona, haciendo que su invitada tomara asiento en un rincón del sofá. Muy bien, así. Aquí tiene este cojín. Dicho esto, le encajó un cojín detrás de la espalda en el que figuraba, bordado en lana, un caballero parecido a todos los caballeros de tapicería, la nariz en escalera y los labios en rectángulo. ¡Qué feliz estoy de que usted! Al oír que alguien llegaba, he pensado, ¿quién podrá llegar tan pronto? Parasha me anuncia, la esposa del vicegobernador. Y yo le digo, ¿ya vuelve otra vez esa boba a fastidiarme? Y ya quería que le dijera que no estaba en casa. La visitante ardía en deseos de entrar en materia y de comunicarle la noticia. Sin embargo, la exclamación que lanzó en ese instante la dama agradable en todos los sentidos hizo que la conversación tomara otros derroteros. ¡Qué tela de algodón tan alegre! Exclamó la dama agradable en todos los sentidos, mirando el vestido de la dama simplemente agradable. Es alegre, ¿verdad? Pero Prascavia Fiodorovna cree que aún sería mejor si los cuadritos fuesen más pequeños y los lunares azules, no marrones. Si viera la tela que le enviaron a su hermana, es una delicia. No se puede expresar con palabras. Imagínese, unas rayitas finas, las más finas que pueda concebir la imaginación. Un fondo azul y entre las rayitas, ojitos y patitas, ojitos y patitas, ojitos y patitas. En una palabra, incomparable. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que nunca se ha visto nada parecido en este mundo. Querida, debe ser terriblemente chillona.
Oh, no, nada chillona. Ay, sí, chillona. Cabe señalar que la dama agradable en todos los sentidos sentía cierta inclinación por el materialismo, por la negación y por la duda, y rechazaba muchas cosas de la vida. La dama sencillamente agradable objetó que no era abigarrada en absoluto y exclamó: «Por cierto, la felicito. Los volantes ya no se llevan». «¿Cómo? ¿Que ya no se llevan?» «No, ahora en su lugar se ponen pequeños festones». «¡Ay! ¿No son bonitos los festones pequeños?» «Festones, por todas partes festones. Pelerinas con festones, pequeños festones en las mangas, epaulettes de festones, los bajos de los vestidos festoneados, por todas partes festones». «Ay, no está nada bien, Sofía Ivanovna, que todo lleve festones». «Al contrario, es increíblemente bonito, Ana Grigorievna. Se cose con 2 costuritas, sisas amplias, y por arriba, ¿sabe? Se quedará de una pieza. Entonces sí que me dirá que... Bueno, pues sorpréndase, imagíneselo. Ahora los corsés son más largos y acabados en punta por delante, y la primera varilla excede todo límite. La falda se frunce toda alrededor como hace tiempo los miriñaques, e incluso detrás se rellena un poco. Bueno, eso lo confieso, es simple y llanamente, se limitó a decir la dama agradable en todos los sentidos, que hizo un movimiento muy digno con la cabeza. Así es, yo también lo confieso, respondió la dama simplemente agradable. Usted haga lo que quiera, pero yo por nada del mundo me lo pondré. Y yo tampoco, y yo tampoco. La verdad, cuando una piensa hasta dónde llega a veces la moda, esto no se parece a nada. Solo para reírme le pedí un patrón a mi hermana. Mi Melania ya ha empezado a coserlo. ¿Y tiene ese patrón?, exclamó la dama agradable en todos los sentidos, a quien, era evidente, le había dado un vuelco el corazón. Sí, me lo trajo mi hermana. Querida, por lo más sagrado, déjemelo. Ay, ya se lo prometí a Praskavia Fyodorovna. Después de ella, si le parece. Ah, muy bien. ¿Después de Praskavia Fyodorovna? Cualquiera diría que prefiere a los extraños antes que a los amigos. Pero si ella es tía segunda mía. ¿Su tía? Dice. ¿Sabe Dios de qué tipo? Por parte de marido. No, Sofía Ivanovna, no quiero ni oírla hablar. Está claro que quiere ofenderme. Ya veo que mi amistad la fastidia. Es evidente que quiere romperla. La pobre Sofía Ivanovna no sabía qué hacer. Sentía que ella misma se había puesto entre la espada y la pared. Se lo tenía bien merecido por vanidosa. De buena gana se habría dado punzadas con un alfiler en aquella estúpida lengua. Bueno, ¿y qué hace nuestro seductor caballero?, dijo, después de una pausa, la dama agradable en todos los sentidos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hago aquí sentada delante de usted sin decir ni media palabra? Buena pieza estoy hecha. ¿Sabe lo que me trajo hasta aquí, Ana Grigorievna? En este punto
a la visitante se le cortó la respiración. Las palabras, como gavilanes, estaban a punto de salir una detrás de otra de su boca. Había que ser inhumana hasta el grado en el que lo era la amiga sincera para decidirse a interrumpirla. «Por mucho que me lo elogie y lo ponga por las nubes», declaró con más vitalidad de lo habitual, «le diré con toda franqueza, y también se lo diré a él a la cara, que ese hombre es un bellaco y un bellaco». «Pero escuche lo que le quiero contar». «Han extendido rumores de que es apuesto, pero no es verdad, ni de lejos, con esa nariz que tiene, la más desagradable que se pueda imaginar». Permítame que le cuente, querida amiga. Ana Grigorievna, permítame hablar. Se trata de una historia, ¿entiende? «C'est quoi une belle histoire?», exclamó desesperada con voz suplicante. No estará de más observar que, en la conversación entre las dos damas, se mezclaban muchas palabras extranjeras y alguna que otra frase larga en francés. Pero, por mucho que reverencie este autor la ayuda salvífica que presenta la lengua francesa en Rusia, por hondo que sea su respeto por la inestimable costumbre de nuestra clase alta de comunicarse en ese idioma a todas horas del día, tiene, no obstante, un profundo amor a su patria. Y por ello, decididamente no puede introducir en este poema ruso ni una sola frase extranjera. Sigamos, pues, en la lengua nacional. ¿De qué historia habla? ¡Ay, Ana Grigorievna, mi queridísima amiga! Si pudiera imaginarse la situación en la que me encuentro. Figúrese que la mujer del protopope, la esposa del padre Kirill, ha venido a verme. ¿Y qué piensa? ¿Cómo cree que es en verdad nuestro virtuoso forastero, ¿Qué? ¿Acaso ha cortejado a la mujer del protopope? ¡Ay, Ana Grigorievna, eso sería lo de menos! Escuche lo que me ha contado la mujer del protopope. Ha recibido la visita de la terrateniente Karoboshka, asustada y pálida como la muerte. Y menuda historia le ha contado. Preste atención, es toda una novela. Mire, de pronto, bien entrada la noche, cuando ya todos dormían, sonó un golpe en la puerta, el más espantoso que se pueda imaginar. Gritaban: «¡Abrid, abrid, o derribaremos la puerta!». ¿Qué le parece? ¿Qué me dice después de esto de nuestro seductor? Bueno, ¿y cómo es la tal Karoboshka? ¿Joven y guapa? En absoluto. Además es una anciana. ¡Ah, qué maravilla! ¿Así que persigue a las viejas? ¿Qué se puede decir del gusto de nuestras damas? Pues sí que han encontrado de quién encapricharse. No es eso, Ana Grigorievna, no es lo que imagina. Figúrese que se presenta armado de pies a cabeza, al estilo bandolero, y exige: «Véndame todas las almas que tenga». Karoboshka le respondió con muy buen juicio: «No se las puedo vender porque están muertas». «No, no están muertas. Es cosa mía saber si están muertas o no». «No están muertas, no están muertas», gritaba. En una palabra, armó un escándalo espantoso. Todo el pueblo acude corriendo, los niños lloran, todos lanzando gritos. Nadie entiende nada. «Luger, Luger, Luger».
No se imagina, Ana Grigorievna, cómo me ha trastornado oír contar todo esto. Estimada señora, me dijo Mashka, mírese en el espejo, está pálida. No estoy para espejos, le dije. Tengo que ir a contárselo a Ana Grigorievna. Al instante he dado la orden de que engancharan la calesa. Andriushka, mi cochero, me ha preguntado a dónde íbamos, y yo no sabía qué responderle. Lo miraba fijamente a los ojos como una tonta. Creo que debe de haber pensado que estoy loca. Ay, Ana Grigorievna, si solo pudiera imaginarse hasta qué punto estoy trastornada. Pero es cuando menos extraño, declaró la dama agradable en todos los sentidos. ¿Qué pueden significar esas almas muertas? Reconozco que no entiendo absolutamente nada. Ya es la segunda vez que oigo hablar de esas almas muertas. Pero mi marido dice que Nasdriov miente, aunque seguro que hay un fondo de verdad. Pues imagínese, Ana Grigorievna, qué situación la mía cuando me enteré. Ahora, dice Karoboshka, no sé qué hacer. Me obligó a firmar no sé qué documento falso. Me tiró 15 rublos en billetes. Yo soy una mujer inexperta, una viuda indefensa. Yo no sé nada. Ya ve qué aventura. Si pudiera imaginarse, aunque solo fuera un poco, lo trastornada que estoy. Permítame que se lo diga. Aquí no se trata de almas muertas. Aquí se encierra un misterio. Es lo que pienso yo también, pronunció, no sin asombro, la dama simplemente agradable. Y sintió al instante el intenso deseo de averiguar qué misterio se podía encerrar ahí. Y pronunció marcando bien las sílabas. ¿Qué cree usted que se esconde? ¿Y usted qué piensa? ¿Qué pienso? Lo confieso, estoy muy desconcertada. Me gustaría saber, aún así, por dónde cree que van los tiros. Pero la dama simplemente agradable no supo qué decir. Ella solo sabía sobresaltarse. No era capaz de formular una suposición audaz, por lo que tenía, más que nadie, una gran necesidad de amistad y de consejos. Bueno, escuche. Le diré lo que son las almas muertas, dijo la dama agradable en todos los sentidos. Y al oír eso, la visitante se convirtió toda ella en oídos. Sus orejas se levantaron por sí solas. Se incorporó hasta quedar casi suspendida encima del sofá y, a pesar de que era de una constitución más bien pesada, de repente enflaqueció y se volvió ligera como una pluma, a punto de echar a volar al primer soplo de viento. Era como el gran señor ruso, amante de los perros y de la caza, cuando llega al bosque de donde saldrá de un momento a otro la liebre a la que han hecho salir de su guarida los ojeadores. A lomos de su caballo, con el látigo levantado, se convierte por un instante en pólvora, a la que no queda más que calarle fuego. Atraviesa literalmente con la mirada el aire nublado. Ya atrapa al animal, ya lo abate a pesar de que la abrumadora estepa nevada se yerga contra él y le lance estrellas de plata a los labios, a los bigotes, a los ojos, a las cejas y al gorro de castor. ¿Las almas muertas?, dijo la dama agradable en todos los sentidos. ¿Qué?
la apremió la visitante, embargada por la emoción. ¿Las almas muertas? ¡Ay, hable por Dios! Son solo una tapadera. La realidad es otra. Quiere raptar a la hija del gobernador. Esta conclusión, en efecto, resultaba inesperada y extraordinaria en todos los sentidos. La dama agradable, al oírlo, se quedó petrificada, empalideció, se puso lívida como la muerte y, ahora sí, se turbó. ¿Y de qué manera? ¡Ay, Dios mío! Gritó, llevándose las manos a la cabeza. Nunca me lo habría imaginado. Pues yo se lo confieso. En cuanto usted abrió la boca, ya comprendí de qué se trataba, respondió la dama agradable en todos los sentidos. ¡Ay! ¿Cómo queda después de esto la educación en los pensionados, Ana Grigorievna? Ya ve qué inocencia. ¿Inocencia? Pero si le he oído decir unas cosas que, lo admito, no tendría el valor de repetir. ¿Sabe, Ana Grigorievna? Se me desgarra el corazón al ver hasta dónde ha llegado finalmente la inmoralidad. Los hombres se vuelven locos por ella, pero lo que soy yo, lo confieso, no le encuentro nada. Es insoportablemente afectada. ¡Ay, vida mía, Ana Grigorievna! Es una estatua. Si por lo menos tuviera algo de expresión en la cara. ¡Ah! ¡Qué afectada es! ¡Pero qué afectada! ¿Afectada hasta tal punto? Dios mío, no sé quién se lo habrá enseñado, pero nunca vi a una mujer hacer tantos mohines. Amiga mía, es una estatua y pálida como la muerte. Ah, no me diga eso, Sofía Ivanovna. Se pintarrajea impúdicamente. Oh, ¿pero qué dice, Ana Grigorievna? Es tiza, pura tiza. Querida mía, estuve sentada a su lado. Llevaba un dedo de grueso de colorete que se le caía a trozos como estuco. Su madre se lo ha enseñado, es una coqueta, pero la hija aún lo será más. Bueno, permítame usted. Jure lo que quiera, pero yo estoy dispuesta ahora mismo a perder a mi marido, a mis hijos y todo mi patrimonio si esa chica lleva, aunque sea, una gotita, una partícula, una sombra de cualquier colorete. ¡Oh! ¿Pero qué dice, Sofía Ivanovna? Dijo la dama agradable en todos los sentidos, juntando las manos. ¡Oh! ¿Pero cómo es usted, Ana Grigorievna? La miro y no salgo de mi asombro, dijo la dama simplemente agradable, juntando también las manos. Que no le parezca extraño al lector ver a dos damas en desacuerdo sobre algo que ambas han visto casi al mismo tiempo. En este mundo hay, desde luego, muchas cosas que tienen esta particularidad. Si las mira una dama, resultan completamente blancas. Si las mira otra, son rojas como una fresa. Bueno, le daré otra prueba de su palidez, prosiguió la dama simplemente agradable. Recuerdo, como si fuera ahora mismo, que yo estaba sentada al lado de Manilov y que le dije: «Fíjese en lo pálida que está». De verdad,
Hay que ser estúpido hasta el punto en que lo son nuestros hombres para entusiasmarse por ella. En cuanto a nuestro seductor, qué asqueroso me pareció. No se lo puede imaginar Ana Grigorievna hasta qué punto se me antojó repugnante. Sí, no obstante, había algunas damas que no se sentían indiferentes hacia él. ¿Yo, Ana Grigorievna? Nunca podría decir una cosa así, nunca, nunca. No hablo de usted, como si no hubiera nadie más en el mundo. Nunca, nunca, Ana Grigorievna. Permítame que le diga que me conozco muy bien. Por lo menos yo no soy de esas que juegan a hacerse las inalcanzables. Le pido disculpas, Sofía Ivanovna, y permítame que le diga que yo nunca he armado semejantes escándalos. Otras quizás sí, pero lo que soy yo, permítame que se lo haga notar. ¿Por qué se ofende? De hecho, allí también había otras damas, incluso algunas que se abalanzaron sobre la silla junto a la puerta para estar más cerca de él. Bueno, después de estas palabras pronunciadas por la dama agradable, inevitablemente tenía que desencadenarse una tormenta. Pero, por muy sorprendente que parezca, las dos damas se calmaron de repente y no pasó nada en absoluto. La dama agradable en todos los sentidos recordó que aún no tenía el patrón del vestido de moda. Y la dama simplemente agradable comprendió que todavía no había conseguido averiguar ningún detalle del descubrimiento efectuado por su sincera amiga. Y por eso la paz no tardó en restablecerse. Por otra parte, no se puede decir que las damas tuvieran, por naturaleza, la necesidad de darse disgustos. En general, no había en su voluntad nada perverso, sino que, porque sí, sin más ni más, la conversación hacía surgir en ellas el pequeño deseo de pincharse la una a la otra. Simplemente para darse una pequeña satisfacción, cada una introducía, cuando venía al caso, una palabrita mordaz en la conversación. Anda, toma, cómete esta. ¿Qué se le va a hacer? El corazón de estas damas tenía toda suerte de necesidades. Lo único que no comprendo, sin embargo, dijo la dama simplemente agradable, es cómo puede ser que Chichikov, siendo un forastero, se haya arriesgado a un pasaje tan atrevido. No puede ser que no tenga cómplices. ¿Cree que no los tiene? ¿Y quién supone que podría ayudarlo? Bueno, pues Nasdriov. ¿Nasdriov? ¿Por qué no? Es muy capaz. Ya sabe que estaría dispuesto a vender a su propio padre, o aún mejor, a jugárselo a las cartas. ¡Ay, Dios mío! ¿De qué cosas más interesantes me entero gracias a usted? Nunca habría imaginado que Nasdriov también estuviera enredado en esta historia. Pues yo siempre lo sospeché. Realmente, cuando una cavila en las cosas que llegan a pasar en este mundo, ¿quién iba a suponer cuando, recuérdelo, Chichikov acababa de llegar a nuestra ciudad,
quedaría este extraño espectáculo en sociedad. ¡Ay, Ana Grigorievna! Si supiera lo trastornada que estoy. Si no fuera por su benevolencia y su amistad, me encontraría ya al borde de la perdición. ¿Cómo si no? Mi Mashka, al verme pálida como la muerte, me dijo: «Querida señora, está pálida como la muerte». «Mashka», le dije, «ahora no estoy para estas cosas». «Qué caso, de verdad. Así que Nasdriov también anda metido en este asunto. ¡Madre mía!». La dama simplemente agradable se moría de ganas de averiguar aún más pormenores del rapto. La hora, por ejemplo, y todo lo demás. De hecho, ardía en deseos de saber muchas cosas. La dama agradable en todos los sentidos confesó que lo ignoraba. No sabía mentir. Averiguar conjeturas era diferente, siempre que la conjetura se basara en una convicción íntima. En ese caso, sabía defenderla, y que intentara algún abogado astuto, conocido por su poder de persuasión, competir en ese terreno. Se habría enterado entonces de qué significa tener una convicción íntima. Que nuestras dos damas acabaran por convencerse de lo que antes habían presentado únicamente como una suposición, no tiene nada de extraordinario. Nuestro pueblo, inteligente como nos gusta considerarnos, actúa casi de la misma manera. Mientras nuestras dos damas acababan de resolver con tanto acierto e ingenio esta circunstancia tan embrollada, entró el procurador al salón con su imperturbable fisionomía, sus cejas tupidas y su ojo parpadeante. Nuestras dos damas rivalizaron en comunicarle todos los acontecimientos. Le contaron la compra de las almas muertas y la intención de raptar a la hija del gobernador. Lo desconcertaron tanto que, si bien continuaba allí plantado, parpadeando el ojo izquierdo y sacudiéndose la barba con un pañuelo para quitarse las briznas de tabaco, definitivamente no llegó a entender nada. Y de esa guisa lo dejaron las dos damas, que se fueron, cada una por su lado, a sublevar a la ciudad. Esta empresa lograron llevarla a cabo en poco más de media hora. La ciudad estaba innegablemente revolucionada. Todo entró en efervescencia. Y la lástima era que no hubiera al menos alguien que pudiera entender algo. Las damas supieron embrollar tan bien a todo el mundo que la población, sobre todo los funcionarios, se quedaron un buen rato aturdidos. Estos últimos se vieron en una situación parecida a la del colegial adormecido, a quien sus compañeros, despiertos antes que él, le han metido un húsar en la nariz, es decir, un papel lleno de tabaco. Al aspirar la totalidad del tabaco a la vez que se despierta, con toda la aplicación de un durmiente, vuelve en sí, salta y, como un idiota con los ojos desorbitados, mira hacia todos lados sin saber dónde está ni qué le ha pasado. Después empieza a distinguir las paredes iluminadas por un rayo de sol oblicuo, las risas de los compañeros que se esconden por los rincones y, más tarde, por fin, se da cuenta de que tiene un húsar en la nariz. Tal fue
en los primeros momentos, la situación de los habitantes y de los funcionarios de la ciudad. Todos, como carneros, se quedaron paralizados del estupor con los ojos muy abiertos. Las almas muertas, la hija del gobernador y Chichikov se mezclaron y se confundieron en sus cabezas de una manera excepcionalmente extraña. Después, pasado el primer aturdimiento, parece ser que pudieron verlos por separado y distinguirlos. Exigieron explicaciones y se enfadaron al ver que el asunto de ninguna manera tenía visos de aclararse. ¿Qué parábola era aquella en realidad? ¿Qué era esa parábola sobre las almas muertas? No tenía ninguna lógica. ¿Para qué servía comprar almas muertas? ¿Qué imbécil se arriesgaría a ello? ¿Quién iba a tirar así el dinero? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué objetivo? ¿Y qué pintaba en esa historia la hija del gobernador? Si quería raptarla, ¿qué necesidad tenía de comprar almas muertas? Y si quería almas muertas, ¿qué necesidad tenía de raptar a la hija del gobernador? ¿Acaso tenía intención de regalárselas? ¿Qué clase de disparate era ese que se había esparcido por toda la ciudad? Era una locura. No podías dar ni un paso sin que te soltaran una historia desprovista de todo sentido. Aún así, habían difundido aquella historia. Pero, ¿había algún motivo para ello? Bah, ¿qué motivo podía haber en unas almas muertas? No había ninguno. La cosa era sencilla. Todo aquello no era más que hablar por hablar. Galimatías, absurdos y estupideces. Era... el diablo sabrá qué era. En una palabra, corrían rumores y más rumores. Y toda la ciudad hablaba de las almas muertas y de la hija del gobernador, de Chichikov y de las almas muertas, de la hija del gobernador y de Chichikov. De modo que toda clase de cosas emergía a la superficie. La ciudad, que hasta entonces parecía dormida, se levantó como un torbellino. Salieron de sus guaridas marmotas y lirones que desde hacía años andaban en bata, echándole la culpa de su indolencia al zapatero que les había cosido las botas demasiado pequeñas, o al sastre, o al borracho de su cochero. Todos los que desde hacía tiempo no frecuentaban a sus amistades y sólo trataban con los terratenientes Sabalishin y Polishaev, esos nombres tan bien conocidos derivados de los verbos apoltronarse y repantingarse, muy en boga en Rusia, igual que la frase hacer una visita a Sopikov, don Resuello, y a Yerapavitsky, don Ronquido, que designa toda suerte de sueños profundos, de lado, boca arriba y en todas las posiciones, con resoplidos, silbidos nasales y otros complementos similares. Todos esos a los que no era posible sacar de casa ni con el reclamo de una sopa de pescado de 500 rublos, acompañada de un esturión de 2 arshini y de toda clase de empanadas que se funden en la boca. Aparecieron y resultó que la ciudad era grande y estaba debidamente poblada. Aparecieron un tal Sisoy Pafnutivich y un MacDonald Karlovich, de los que nunca se había oído hablar. Se hizo asiduo de los salones
un tipo larguirucho, largo como un día sin pan, como jamás se había visto otro, herido en el brazo por una bala. Las calles se llenaron de coches cubiertos ligeros y de tintineantes carruajes abiertos, de carros que emitían silbidos cuya existencia se desconocía. Reinaba el caos más absoluto. En otros tiempos y en otras circunstancias, estos rumores quizá no habrían atraído ninguna atención. La ciudad de Nidatitsky, sin embargo, hacía tiempo que estaba hambrienta de noticias. Durante los últimos 3 meses, ni siquiera había habido nada parecido a eso que en las capitales se conoce con el nombre de comérage, chismes, y que, para una ciudad, como ya se sabe, es tan necesario como la llegada a tiempo de un convoy de víveres. En las discusiones de la ciudad se perfilaron 2 opiniones radicalmente contrarias. Se constituyeron 2 partes irreconciliables, la de los hombres y la de las mujeres. El bando de los hombres se concentró en las almas muertas. El bando de las mujeres, por su parte, se ocupó exclusivamente del rapto de la hija del gobernador. En este último, dicho sea en honor de las damas, reinaba incomparablemente más el orden y la circunspección. Las mujeres a todas luces tienen vocación de buenas amas de casa y de buenas administradoras. En sus manos todo adquirió enseguida un aspecto vivo y definido. Adquirió formas claras y nítidas. Todo se explicó, se despejó. En una palabra, surgió como un cuadro acabado. Chichikov estaba enamorado desde hacía tiempo. Se encontraba con su amada en el jardín a la luz de la luna. Y dado que era rico como un judío, el gobernador incluso le habría concedido la mano de su hija, de no ser porque estaba de por medio su mujer, a la que había abandonado. Nadie podía decir de dónde habían sacado que Chichikov estaba casado. La esposa de Chichikov, que sufría por un amor sin esperanzas, había escrito al gobernador una carta de lo más conmovedora. Al ver que ni el padre ni la madre de su amada nunca darían su consentimiento, Chichikov había decidido raptarla. En otras casas daban versiones un tanto diferentes. Nuestro héroe no tenía mujer, pero, como tipo astuto que obra sobre seguro, había decidido, para obtener la mano de la hija, empezar a galantear a la madre, con quien había mantenido una relación amorosa secreta y después había hecho la petición de mano de la hija. La madre, sin embargo, asustada al creer que se iba a cometer un crimen contrario a la religión y con el alma carcomida por los remordimientos, se opuso en redondo, por lo que Chichikov resolvió secuestrar a la hija. A todo esto se añadían numerosas enmiendas y explicaciones a medida que los rumores acababan penetrando en los callejones más perdidos. En Rusia, a las capas sociales inferiores les encanta hablar de chismes relativos a la alta sociedad, motivo por el cual se empezó a hablar de esta historia en casas donde a Chichikov ni se le había visto ni se le conocía, y se fueron sumando detalles y explicaciones. El tema se volvía a cada momento más fascinante. Adoptaba cada día contornos más definidos y, de esta forma, en su versión más acabada,
fue llevado por fin hasta los oídos de la mujer del gobernador. Esta, como madre de familia, como primera dama de la ciudad y finalmente, como dama que no sospechaba nada semejante, se sintió ultrajada en grado sumo por tales historias y dio rienda suelta a una indignación justa en todos los sentidos. La pobre Rubita tuvo que soportar el más desagradable tête-à-tête que nunca se haya infligido a una chica de 16 años. Volcaron sobre ella un torrente de preguntas, inquisiciones, reprimendas, amenazas, reproches y exhortaciones. De modo que la chica, hecha un mar de lágrimas, prorrumpió en sollozos sin comprender ni una sola palabra de lo que le decían. Se dio al portero la estrictísima orden de no recibir a Chichikov bajo ningún pretexto ni a ninguna hora. Una vez efectuado su trabajo con la mujer del gobernador, las damas presionaron al bando masculino intentando que se uniera a su causa con la afirmación de que las almas muertas eran una invención utilizada con el único objetivo de disipar toda sospecha y así favorecer el éxito del rapto. Hubo hombres, y en gran número, que se dejaron seducir y se unieron al bando opuesto, a pesar de los virulentos reproches de sus compañeros, que los tildaron de amanerados y mujercitas, apelativos que, como bien sabemos, resultan de lo más ofensivos para el sexo masculino. Los hombres, no obstante, por mucho que se armaran y opusieran resistencia, no gozaban en su bando, ni mucho menos, del orden que reinaba en el femenino. Todo en ellos, se podría afirmar, parecía rígido, tosco, incoherente, inútil, discordante y malo. ¿Y en sus cabezas? Alboroto, barullo, confusión, pensamientos en desorden. En una palabra, la naturaleza masculina se manifestó en toda su vacuidad, grosera, pesada, incompetente, tanto para la administración doméstica como para el ardor de las convicciones, mudable, perezosa, colmada de dudas incesantes y de miedos eternos. Decían que todo eso era absurdo, que raptar a la hija de un gobernador era más propio de un húsar que de un civil, que Chichikov no sería capaz de hacer eso, que las mujeres mentirosas eran como sacos que acarrean todo lo que se meta dentro, que el tema principal al que se debía prestar toda la atención eran las almas muertas, las cuales, por lo demás, sólo el diablo sabría qué significaban, pero que en ellas, no obstante, se encerraba algo de lo más despreciable y ruin. ¿Por qué a los hombres les pareció que se encerraba en ellas algo despreciable y ruin? Lo sabremos a continuación. En la provincia se acababa de nombrar un nuevo gobernador general, acontecimiento que, como se sabe, hunde a los funcionarios en un estado de inquietud. Se llevarían a cabo reorganizaciones, amonestaciones y reprimendas, y todas esas cosas indigestas con las que los superiores
agasajan a sus subordinados. Vaya, pensaban los funcionarios. Si se entera de que por la ciudad corren estos rumores tan estúpidos, nos va a despellejar vivos. El inspector de Sanidad palideció de repente, imaginándose Dios sabe qué. A saber, que esas famosas almas muertas se referían, en realidad, a todos los que la epidemia había matado en gran cantidad en las enfermerías y en otros lugares. Que no se habían tomado todas las medidas necesarias y que Chichikov, sin duda, era un emisario del gobernador general designado para llevar a cabo una investigación secreta. El inspector se lo comunicó al presidente. Este replicó que era absurdo y, acto seguido, palideció él también, haciéndose la siguiente pregunta. ¿Y si las almas adquiridas por Chichikov estaban en realidad muertas? ¿Y si el gobernador general se enteraba de que él, el presidente, había ratificado las actas de compraventa y había actuado como apoderado de Plyushkin? Confió sus temores a alguien que, a su vez, también palideció. El miedo es peor que la peste y se extiende más rápido. Todos descubrieron en su haber muchos pecados, incluso los que no habían cometido. La expresión almas muertas sonaba tan ambigua que incluso llegaron a sospechar que no fuera una posible alusión a los cuerpos enterrados a toda prisa después de 2 incidentes recientes. El primero concernía a algunos comerciantes de Solvychegodsk, que llegados a la ciudad para asistir a la feria, habían organizado, después de hacer sus negocios, una fiesta para sus amigos. Los comerciantes de Astisolsk. Fue una celebración al estilo ruso, pero con fantasías acordes a la moda extranjera. Horchata, ponche, licores y otros brebajes. La fiesta, como es de rigor, acabó en una pelea campal. Los de Solvychegodsk sacudieron de lo lindo a los de Astisolsk, si bien los primeros recibieron lo suyo en los costados, en las costillas y bajo el vientre, lo que da cuenta de los inconmensurables puños de los que estaban dotados los difuntos. A uno de los vencedores incluso le rompieron la bomba de aire, según la expresión de los combatientes. Es decir, le aplastaron la nariz de modo que no sobresalía de su cara más de medio dedo. En el tribunal, los comerciantes reconocieron su culpa y explicaron que habían hecho un poco el tonto. Corrieron rumores de que los culpables habían aflojado cada uno 4 billetes del Banco del Estado. En una palabra, el asunto era bastante turbio. Indicios e investigaciones permitieron concluir que los chicos de Astisolsk habían muerto de embriaguez, y con este dictamen fueron enterrados. El segundo incidente acontecido hacía poco era el siguiente. Los siervos estatales del pueblo de Shefay Spes, uniendo sus fuerzas con los siervos de la misma categoría de la aldea de Barovka, conocida por algunos como
Sadira Ilova, habían borrado, al parecer, de la faz de la tierra a la policía local, en la persona del asesor, un tal Dravidkin. La policía local, es decir, el asesor Dravidkin, tenía por costumbre, según decían, visitar con demasiada asiduidad su pueblo, lo que a veces es peor que una epidemia. Y el motivo, al parecer, era que el susodicho tenía ciertas debilidades amorosas, pues se fijaba demasiado en las mujeres y las jóvenes del lugar. ¿Quién podía saberlo a ciencia cierta? De todos modos, en sus declaraciones, los campesinos no se habían ido por las ramas. El policía local era libidinoso como un gato. Incluso le habían llamado la atención más de una vez, y un día lo habían expulsado, con el culo al aire, de una isba donde se había emboscado. Por supuesto, el policía local merecía ser castigado por sus debilidades amorosas. Por otro lado, no se podía absolver a los campesinos de Shefaya Espés, como tampoco a los de Sadira Ilova, por haberse tomado la justicia por su mano si es que realmente habían participado en el asesinato. El caso, sin embargo, era turbio. Habían encontrado al policía local en medio del camino con el uniforme o la guerrera hechos jirones y con la fisionomía en un estado tan lamentable que no hubo modo de identificarlo. El caso se paseó por todas las instancias y acabó por llegar al tribunal, donde, a puerta cerrada, se estableció lo que sigue. Dado que se ignora qué campesinos están implicados, y puesto que son numerosos, habida cuenta de que Dravidkin es ya hombre muerto, pocos eran los beneficios que podía obtener aún ganando el juicio. Los campesinos, en cambio, sí que estaban vivos. En consecuencia, para ellos, sí que era muy importante que se fallara a su favor. El veredicto final fue el siguiente. El asesor Dravidkin había sido el culpable de todo, pues perseguía injustamente a los campesinos de Shefaya Espés y de Sadira Ilova, y había muerto mientras volvía en trineo en un ataque de apoplejía. El asunto, al parecer, se había resuelto impecablemente bien. Los funcionarios, sin embargo, no se sabe por qué, pensaron enseguida que, ahora, se trataba justo de esas almas. Como hecho expresamente en un momento en que los señores funcionarios ya se encontraban de por sí en una situación muy delicada, dos documentos llegaron de pronto al gobernador. Uno indicaba que, según ciertas informaciones y denuncias de las que habían puesto al corriente a su autor, la provincia cobijaba a un falsificador de billetes del Banco Estatal, cuya identidad ocultaba bajo distintos nombres, y que había que emprender sin demora una investigación de lo más rigurosa. El otro era un comunicado del gobernador de la provincia vecina en el que informaba de que un bandido estaba huido de la ley y pedía que si algún individuo sospechoso se presentaba en la provincia sin poder mostrar sus credenciales o su pasaporte, era preciso que lo arrestaran de inmediato. Estos dos documentos dejaron a todo el mundo perplejo.
Las conclusiones y conjeturas precedentes se revelaron ineficaces. Nada permitía suponer, desde luego, que algo de eso tuviera que ver con Chichikov. Sin embargo, todos, después de haber reflexionado cada uno por su parte, recordaron que, en realidad, aún no sabían quién era Chichikov, y que siempre hablaba de un modo vago de su persona, y que decía que en su carrera había sufrido por su rectitud, pero lo expresaba de una manera confusa. Y cuando se acordaron de haberle oído afirmar que había hecho muchos enemigos, quienes incluso habían intentado atentar contra su vida, se quedaron todavía más pensativos. Sin duda, su vida corría peligro. Sin duda, lo perseguían. Sin duda, había cometido algún... ¿Quién era en realidad? Por supuesto, no se podía pensar ni por un instante que él fabricase billetes falsos. Y aún menos catalogarlo como un bandido, pues tenía un aspecto noble. A pesar de todo, ¿quién era al fin y al cabo? Y he aquí que los señores funcionarios se formularon una cuestión que deberían haberse formulado al principio. Es decir, en el primer capítulo de nuestro poema. Se decidió efectuar algunos interrogatorios a quienes habían comprado almas, aunque solo fuera para esclarecer qué tipo de adquisiciones eran y qué había que entender por almas muertas. Quién sabe, quizá por descuido, Chichikov hubiese explicado a alguien, aunque fuera de pasada, cuáles eran sus verdaderas intenciones, así como quién era en realidad. Antes que nada, se dirigieron a Koroboshka, pero no le sacaron gran cosa. Se las había adquirido por 15 rublos. También estaba interesado en Plumón, y le había prometido que le compraría muchas más cosas, pues se ocupaba de los suministros de manteca para el Estado. De ahí que seguramente se tratara de un pícaro, pues ya se había dado el caso, antes que él, de otro que se ocupaba de los suministros del Estado de Plumón y de manteca, y que había embaucado a todo el mundo, soplándole a la mujer del protopope más de 100 rublos. Manilov, por su parte, manifestó su disponibilidad a responder por Pavel Ivanovich como si se tratara de sí mismo. Afirmó que sacrificaría de buena gana todo su patrimonio con tal de poseer una centésima parte de las cualidades de Pavel Ivanovich. En definitiva, habló de nuestro héroe en los términos más elogiosos, añadiendo, con los ojos entornados, algunas ideas de su cosecha acerca de la amistad. Estas brindaban desde luego una explicación satisfactoria de los sentimientos de su corazón, pero no permitieron a los funcionarios averiguar el meollo de la cuestión. Sabakevich declaró que Chichikov, en su opinión, era una buena persona y que él mismo le había vendido campesinos selectos y vivos en todos los sentidos. Como es natural, no podía garantizar lo que pasaría en adelante. Si los campesinos caían muertos como moscas durante las dificultades del traslado, no sería culpa suya, pues los caminos del Señor eran inescrutables. Las enfermedades mortales estaban a la orden del día y no faltaban ejemplos de pueblos diezmados por las epidemias. Los señores funcionarios recurrieron a un ardiz no muy noble
pero que a veces se emplea. En otras palabras, escogieron una vía indirecta, es decir, interrogar a la servidumbre. Así que preguntaron a la gente de Chichikov, posiblemente informada de ciertos detalles y circunstancias de la vida de su señor. Pero lo que obtuvieron, no obstante, fue muy poco. De Petrashka, todo lo que sacaron fue el olor a habitación cerrada. Y de Silifán, que su señor había servido al Estado por un tiempo en las aduanas, y nada más. Este tipo de gente tiene una costumbre de lo más extraña. Si les preguntas directamente algo, nunca lo recuerdan. Se les va todo de la cabeza y se limitan a responder que no lo saben. Mientras que si les preguntas algo distinto, enseguida lo relacionan y lo cuentan con un lujo de detalles que uno no desea conocer. Todas las pesquisas efectuadas por nuestros funcionarios los llevaron a descubrir que no sabían definitivamente nada acerca de lo que era Chichikov, pero éste tenía que ser por fuerza algo. Por fin decidieron acometer de una vez por todas este tema y determinar, por lo menos, qué medidas adoptar en relación con Chichikov. Si era un hombre al que había que detener y encarcelar por sospechoso, o si bien, por el contrario, era un hombre que podía arrestarlos y encarcelarlos a todos ellos por sospechosos. A tal efecto, convinieron reunirse con urgencia en casa del jefe de policía, padre y benefactor de la ciudad, ya familiar para el lector. Bueno, hasta aquí este capítulo. Espero que estéis disfrutando de esta novela. Dentro de una semana subiré el siguiente capítulo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros. Así puedo saber qué libros os van gustando más. Un abrazo. Nos vemos.